A gusto. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy muy emocionada porque cumplo un sueño. Este video es en colaboración con Catalina Novelli. Cada una escogió una temática, paleta de colores y técnica para hacer un dibujo y se lo dimos a la otra. Y la verdad, lo que ella me envió, nada que ver conmigo. O sea, miren, va a ser medio un reto para mí porque me dio dos temas que personalmente no disfruto mucho, ni manejo, ni he hecho. Y aparte la paleta de colores de que es súper diferente. Y tampoco uso acuarelas casi, entonces bueno. Primero que nada voy a estar haciendo bocetos como miniaturas para elegir una idea. Y bueno, como siempre abro mi Pinterest, hice un board para esto y entre todas esas fotos que junté pues ya las fui viendo como para hacer garabatos como ven aquí. Esto solamente es para la idea y si acaso ver la composición, pero no hay que pensarle tanto. Elegí ese de ahí y ya. Hace algunos ayeres en un live les estuve haciendo un unboxing de cositas que me llegaron por si no sabían que los hago. Ahí les mostraba estos materiales, me los enviaron mis amigos de Etcher. El cuaderno es del tamaño B5, la verdad están preciosas las hojitas como pueden ver que aquí la textura. El set de pinceles son 10 y bueno son especiales para acuarela. Tienen mucha variedad la verdad y están bien suavecitos, las cerdas son de mucha calidad y así. Estas acuarelas que ven aquí son diferentes, tienen un acabado muy brillosito, como si fuera glitter pero demasiado finito, no sé si me explico. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve. También me habían enviado unos fine liners, pero no los voy a usar ahorita porque se supone que nada más tengo que hacer el dibujo con acuarela. Pero al color verde le puse como que mucho blanco como para que se vea clarito y luego ya con ese hice las sombras.
que de hecho me sorprende demasiado la opacidad de estas acuarelas. Hasta sentí que está usando wash, de que tapando un color con otro y todo. Obviamente no es tan opaco como el wash mismo, pero similar, ¿sabes? O sea, más de lo que esperaba. Y bueno, si me conocen pues saben que por lo general mis sombras son como celestes, medio grisáceas, incluso pueden llegar a ser moradas, pero verdes jamás. Entonces esto es nuevo. Obviamente esta ocasión ameritaba usar ese color por la paleta de colores que me dio Catalina, y pues sufrí un poquito la verdad porque no sé, o sea, como disfruto demasiado el color celeste y como no venía en la paleta de que, ay no sé, siento que me hizo falta, pero bueno, está bien. De una vez lo puse sobre esa cosa cyberpunk que tiene la cara, no sé si es como una especie de máscara de gas pero tecnológica o algo así, o al menos eso me parece, no sé si tiene algún nombre, díganme, porque la verdad no sé y tengo genuina curiosidad. Le puse poco a poco detallitos en la cara como para oscurecer gradualmente las pestañas, añadir pequitas, oscurecer los ojos, unos piercings, why not, y de una vez brillitos con mi pluma de gel blanco. Ya con un color como también verde pinté todo el cabello dejando en blanco donde va a pegar la luz, como siempre hago. Y también la forma en la que pinto es como hacer como si fueran pliegues algunas partes, y dejé también como pelitos sueltos que van en diferentes direcciones para agregar movimiento al cabello. Luego hago delineado en algunas partes, variando los grosores con un tono ligeramente más oscuro. Y entre el color del cabello base, que es este como verde, y las luces, pongo este color cálido como transición entre estas dos partes. El cabello no me estaba gustando, así que fui poniendo capas encima de lo que ya tenía. Y me sacó mucho de pedo lo bien que pintan estas acuarelas, o sea, desde cuando son tan opacas. Con un color más clarito puse pelitos aparte, algunas tramas y así. Ese color cálido clarito como para darle un tono donde va la luz, porque tampoco lo quiero dejar en blanco. No me encanta el blanco, la verdad. Y siempre he visto que muchos artistas recomiendan como que nunca usar negro y nunca usar blanco puros, así que no lo sé. Yo siento que es un buen consejo. Empecé a pintar lo verdaderamente interesante en esta ilustración, que es la cosa esa que no sé cómo se llama, pero se ve muy estéril. De inicio le puse color base a todo y luego pinté la piel de la mano, agregué algunos enrojecimientos, la delineé poquito como con un color cafecito y luego también como que le agregué detalles que hicieran que se viera medio lastimada. Lo que hice más que nada aquí en la máscara fue delinear algunas partes de esa zona, pintar lo que está más oscuro y poner líneas como tramas y así. Catalina me dio colores muy rosados, verdes y así, creo que también algún amarillo, que sí le puse amarillo, pero la verdad yo lo hice como que más cálido. Aparte, o sea, el rosa como que sí lo uso seguido, más o menos, ya no tanto como antes, por ejemplo, pero no sé, o sea, de que también el verde jamás uso verde y lo saben. Entonces, nada que ver conmigo, me sentí muy fuera de mi zona de confort. Obvio, para la máscara estuve basándome en una referencia, porque la verdad no la menor idea, pero muchas cosas sí tuve que inventármelas porque la foto que usé estaba como que en otra perspectiva, que es esta de hecho, para que vean la diferencia. No tengan miedo a usar las referencias, solo su conveniencia y cambiar gran parte. La verdad es lo máximo. Y tampoco sufran si les cuesta un poco hacer esto, porque obviamente es cuestión de práctica. Como todo en la vida, sorpresa. Me puse a ver Ponyo. Está bien bonita esa película, por cierto. Es una de mis comfort movies, la verdad. Y todas las de Ghibli, la verdad, podría decir. Pero bueno, no importa. Dejando eso de lado, me regresé a la carita para poner una herida así toda fea, cosida y abierta, porque me gusta cómo se ve. Disgusting, la verdad, pero es ok. Ahora puse brillitos bien cute. Esta parte me hace muy feliz porque se ve bien bonito todo al final. Trato de ser muy cuidadosa como para que me queden derechos y finitos, porque si no, no me gustan. Los puse como que todo alrededor del dibujo, como pueden ver, y con este mismo pincel, que la verdad no cambié de pincel en todo lo que hice el dibujo. Y pues si ven, pude lograr líneas tan delgaditas y derechas con un pincel relativamente grande, así que yo recomiendo. Están cool estas brochitas, la verdad. Ya para agregarle mínimo un rasgo como de hombre lobo, que también me dio ese concepto, pues le puse garras. O sea, Catalina me dijo que no era necesario poner los dos, de que cyberpunk más Lycan y así, y pues eso hice. O sea, como que lo dejé muy de lado eso de hombre lobo, porque la neta como que no supe qué hacer. Como que las cosas furras y yo somos contrarias. No me encanta de que poner orejas a mis dibujos y así, que la neta yo no juzgo, o sea, cada quien. Si a ti te gusta, está perfecto, nada más a mí no me gusta ponerlo en mis ilustraciones, pero bueno. Ok,
Que de hecho sobre la sketchbook también no se arrugó en lo más mínimo la hoja ni nada. Ni siquiera se nota casi nada de que al reverso de la hoja que hice un dibujo. Lo soportó muy bien el agua y de hecho le puse bastante más de la que yo acostumbro porque me sentí muy confiada porque las hojas eran muy gruesas, resistentes y así. Sin duda el mejor sketchbook que he probado. Y bueno, ya acabé, puse mi firma y listo. Se ve así nada más con los acuarelas normales. Ya como extra puse también las otras bonitas con brillitos de Etcher. El otro día fui a una papelería, amigos, de que vendían muchas cosas de arte, la verdad. Estaba buscando como cositas interesantes o diferentes para probar, pero no sé. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría un video de algo en concreto o no sé. La verdad estoy abierta a ideas. Eso fue todo, amigos. Muchas gracias a Catalina por colaborar conmigo. Soy muy feliz, de verdad. Estoy muy emocionada por ver su video, su dibujo y todo cómo resultó y así. Así que los invito a que también ustedes lo vean. Seguro va a estar bien precioso. Gracias por ver, amigos. Pueden darle like si les gustó y dejarme cualquier sugerencia en los comentarios. Chequenme en mis redes sociales. Los quiero. Bye.